El lujo. Otra derivada del estatus es la exclusividad, disfrutar de cosas que solo están al alcance de unos pocos. El lujo, y los coches siempre han sido, desde su concepción a finales del siglo VI, un artículo de lujo. Como decíamos al principio, en los inicios de la automoción pocos seres humanos eran capaces de concederse el capricho de un coche. Los más de los mortales tenían que aceptar seguir llevando las riendas de su tiro de caballos, soñando que, tal vez, un día podrían permitirse el lujo de poder disfrutar de un automóvil. Todo eran ventajas. A los animales hay que cuidarlos y controlar su salud, comen todos los días, y hay que aceptar la parte desagradable de su uso, como el mal olor y la limpieza de sus excrementos. En los automóviles todos son ventajas, solo hay que poner combustible de cuando en cuando. El ruido del motor o el humo que emana de su interior es un problema menor comparado con el hedor de las bestias. Resulta sorprendente que haya fabricantes automovilísticos cuyos nombres permanecen vinculados indefiniblemente al lujo, por más que hayan podido ser superados en esa cuestión por otras marcas. Pero ser el pionero en algo siempre confiere un determinado estatus y en la cuestión del lujo automovilístico nada como un Rolls-Royce. Cuando alguien piensa en un coche de lujo, piensa en un Rolls. Curioso el destino de los socios cuyo nombre figura en segundo lugar en la marca comercial. Están condenados prácticamente al anonimato, que se lo pregunten a Frederick Henry Royce, a George Boughton o a los hermanos Arthur y Walter Davidson, por ejemplo. Los nombres compuestos tienen estas cosas. Por comodidad tendemos a quedarnos en la primera palabra, Rolls, de Dion o Harley, y el otro socio que arree. Por lo general, el dinero, el estatus, marcaba el lugar preferente en la sociedad. Charles Stewart Rolls procedía de una familia noble de ascendencia galesa. Interesado por la mecánica, pudo permitirse adquirir su primer coche con solo 18 años. Viajó expresamente a París en 1896 para adquirir un Peugeot Phaeton y se hizo socio del Automobile Club de France. Aquella visita caló hondo en él. Sin duda influenciado por el ambiente proautomovilístico de Francia, Rolls se unió a la Asociación de Tráfico Autopropulsado para luchar por la supresión de la Red Flag Act, que fue sustituida en noviembre de 1896 por la Locomotive Act. Más que un talento de la mecánica, el señor Rolls tenía una extraordinaria habilidad comercial, pero no obstante no cabe duda de que conocía bien el mundo del automóvil, así que cuando le presentaron a Royce, no dudó ni por un momento en asociarse con él, proporcionando respaldo financiero a los proyectos de este. Royce era un reconocido ingeniero que había aprendido el oficio en la Great Northern Railway y posteriormente en la Electric Light and Power Company, fundando con un amigo una empresa de dinamos eléctricas y grúas. Cuando el negocio comenzó a flaquear, su interés por la mecánica le llevó a plantearse construir un coche. Primero se compró un modesto de Dion y enseguida un de Decauville, que intentó mejorar con sus conocimientos y sus ideas, pero como ninguno respondió a lo que el perfeccionista señor Royce esperaba de un automóvil, decidió construir el suyo. Royce llegó a construir 3 coches, uno de los cuales fue adquirido por un amigo de Rolls, Henry Edmunds, que trabajaba en la compañía de Royce, y propició el encuentro entre Rolls y Royce porque consideraba que tenían una visión común de lo que debía ser un automóvil. Uno de los argumentos fundamentales de Rolls-Royce era la fiabilidad de su producto, algo en lo que se implicó personalmente Royce, dado su carácter perfeccionista hasta límites insospechados. Tan centrado estaba en su trabajo, al que dedicaba horas y horas sin descanso, que terminó enfermando por no dedicar la suficiente atención a su alimentación. Su mala salud le puso en peligro en varias ocasiones y en 1912 hasta se le dio por desahuciado, pero contra el pronóstico médico sobrevivió hasta 1933. Para conseguirlo, tuvo prohibido volver a la fábrica, donde sería imposible controlar sus hábitos alimentarios, y forzó a los ingenieros a repetidas visitas a su domicilio para ponerle al corriente de cualquier novedad que pudiera realizarse en cualquiera de sus modelos, siempre temiendo que el perfeccionista señor Royce obligara a realizar modificaciones no previstas, alargando o encareciendo el desarrollo de un vehículo. Por su parte, Rolls no tardó en desinteresarse por los coches. Tras constituir formalmente la sociedad en 1906, Rolls viajó con frecuencia a Estados Unidos para promocionar sus productos, y allí se quedó fascinado por el invento del avión, que de la mano de los hermanos Wilbur y Orville Wright comenzaba a despegar. Rolls siguió desempeñando su labor de director técnico hasta 1909, cuando renunció a su puesto para convertirse en director no ejecutivo. Además, 2 años antes logró persuadir a Royce para poner en marcha un departamento dedicado al diseño de motores aeronáuticos, que terminaría convirtiéndose en una nueva rama empresarial de notable éxito, con muchos diseños a cargo del propio Royce. Rolls-Royce Silver God, un modelo que encarna el lujo. Esta nueva pasión de Rolls terminará costándole carísima. Adquirió un avión Wright Flyer en 1909 y se volcó de lleno en esta nueva actividad, realizando vuelos de prueba y exhibiciones. Fue el primer piloto que hizo un doble cruce del Canal de la Mancha en junio de 1910. El 12 de julio volaba sobre Bournemouth en una de sus pruebas cuando la cola de su flyer se desprendió, estrellándose sin remisión y muriendo en el acto. Y así se convirtió en la primera víctima de la aviación en Reino Unido. Lo cierto es que la calidad de los productos automovilísticos de Rolls-Royce no tardó en convertir a la marca británica en el culmen de la elegancia y la sofisticación, un detalle al que contribuye el remate del radiador,
una figura femenina de apariencia alada que se incorporó al diseño de la carrocería durante la enfermedad de Royce, y cuando el buen señor, del que podemos intuir que debió tener un carácter complicado, descubrió la figura en el frontal de sus vehículos, no dudó en criticarla porque, decía, empeoraba la visión del conductor. Hombre pragmático y de palabra, Royce nunca permitió que el coche que él condujera llevara aquella figura, conocida como el espíritu del éxtasis. La idea de colocar esa figura arranca con un curioso encargo. Era un diseño del joven artista Charles Sykes, formado en el Royal Art College de Londres. Sykes era amigo de Lord Montagu, aristócrata y pionero británico de la automoción, y editor de la revista The Car en 1902, que mantenía una relación amorosa con su secretaria, Eleanor Velasco Thornton. Fue un amor secreto dada la diferencia social entre Montagu y Eleanor. La idea de la estatuilla sobre el radiador fue una idea, sin duda un tanto pomposa, del noble, siguiendo una práctica puesta de moda en aquella época. Un coche no hacía gala de su lujo y su distinción si no estaba rematado por una estatuilla alegórica, y el Rolls-Royce Silver God de Lord Montagu, un elegante y lujoso coche que se distinguía por su silencioso motor de 6 cilindros y su carrocería plateada, Silver God, fantasma plateado, no podía ser menos. Así que Montagu encargó el diseño a su amigo Sykes y este, conocedor del secreto de la pareja, que solo fue revelado a su círculo más íntimo, tomó como modelo a Eleanor. El espíritu del éxtasis, la estatuilla que adornó los Rolls desde 1911. La figurita en cuestión mostraba a Eleanor con su ropa arrebatada por el viento y revoloteando, mientras se llevaba un dedo a los labios en señal de silencio, simbolizando el secreto de su amor. Un poco cursi, hay que reconocerlo. A la figura se la terminó conociendo como The Whisper, el susurro. La historia de la pareja, que tuvo una hija que fue dada en adopción, concluyó trágicamente en 1915, cuando el crucero en el que viajaban con destino a la India fue torpedeado por un submarino alemán en el Mediterráneo, pereciendo Eleanor. Lo cierto es que la moda de poner figuritas sobre el capó de los automóviles fue en aumento, y llegó a resultar tan extravagante que en Rolls-Royce tomaron cartas en el asunto porque no querían que sobre el frontal de sus coches, justo donde aparecía su marca, se colocara cualquier cosa que resultara inapropiada o desmereciera a su propio nombre. En ausencia de Royce por enfermedad, Claude Johnson, uno de los directores de la empresa, tomó la decisión de encargar una estatuilla que sirviera como símbolo de la marca, y dado el precedente de The Whisper, decidió encargar el diseño de la figurita a Sykes. Sykes tomó como base la figura de Eleanor, a pesar de que en Rolls-Royce estaban empeñados en que se inspirara en la estatua de la Victoria de Samotracia del Museo del Louvre. El joven artista se salió con la suya, y realizó un diseño al que denominó como The Spirit of Speed, el espíritu de la velocidad, aunque finalmente sería bautizada como The Spirit of Ecstasy, el espíritu del éxtasis, que representaba la figura de una mujer con los brazos extendidos hacia atrás, con un gran velo agitado sobre su espalda a modo de alas. Fue presentado a Rolls-Royce para su aprobación en febrero de 1911. ¿A qué se debía esa denominación tan particular? Sykes lo justificó así: es una elegante y pequeña diosa, el espíritu del éxtasis, que ha elegido el viaje por la carretera como su delicia suprema y se asentó en la proa de un Rolls-Royce para revelar la frescura del aire y el sonido musical de sus revoloteantes vestimentas. Toma ya. Como la malicia es una cualidad humana, algunos hicieron buen uso de ella bautizando a la escultura como Ellie Ingernity, Ellie diminutivo de Eleanor, en camisón, sugiriendo que Lord Montagu no era el único que gozaba de los favores de la desafortunada Eleanor. Las estatuillas llegaron a producirse en oro, plata y bronce, revelando cada una el nivel de su propietario. En la peana de la estatuilla aparecía una inscripción con el nombre del artista, una costumbre a la que Rolls-Royce puso fin en 1951, justo después de la muerte de Sykes. Por lo general, en el arranque del siglo, el lujo asociado al automóvil estaba vinculado a las clases más pudientes, la nobleza y un número reducido de acaudalados hombres de negocio. La flor y nata de la sociedad, como se decía entonces. Además de Rolls-Royce, otro fabricante que acaparó el interés de este exigente grupo de clientes fue Hispano-Suiza, que contó con un admirador de excepción, el rey Alfonso XIII, apasionado de la gran vida, entusiasta de los motores, que ayudó con su entusiasmo a promocionar la marca más allá de nuestras fronteras. La marca española había sobrevivido a su complicado periodo gestacional gracias a la inyección económica de Damián Mateu. Inicialmente se fundó en 1898 en Barcelona por el capitán de artillería e ingeniero industrial Emilio de la Cuadra, que además tenía la representación de Vence en la ciudad condal, pero la limitada capacidad económica del ingeniero y las huelgas obreras de 1901 lo llevaron a la ruina. Ya por entonces contaba con el ingeniero suizo Marc Birka como director técnico, y cuando la empresa declaró suspensión de pagos, José María Castro, que era uno de los principales acreedores de la empresa, se asoció con Birka para crear la Hispano-Suiza de automóviles, de ahí su nombre. Pero la aventura apenas duró 2 años antes de que la empresa quebrara de nuevo. Y la historia se volvió a repetir. En 1904 Castro se rinde, y el abogado Damián Mateu, uno de sus acreedores, siguiendo las recomendaciones de su amigo Francisco Seix y atendiendo a la argumentación técnica de Birka, decide reflotar la empresa. Empresario de éxito, Mateu debe su fortuna a su empresa metalúrgica, de forma que su adquisición de Hispano-Suiza no resultaba tan descabellada ni caprichosa, y podía tener una cierta relación con la industria automovilística.
Sea como fuere, el Consejo de Seis y la exposición de Virca persuadieron a Mateu, creando una nueva compañía en 1904 con el propio Mateu como presidente, Seis como vicepresidente y Virca como director técnico. La inyección económica de Mateu fue definitiva para la buena marcha de la empresa, que no tardó en ganarse un merecido reconocimiento, creciendo y desarrollando unos modelos que destacaban por su simplicidad y eficiencia técnica, y su gran calidad. El apoyo de la Casa Real Española ayudó a extender el buen nombre de la marca. Alfonso XIII contaba en su garaje con varias unidades de Hispano, Suiza, y siempre disfrutaba con preparaciones específicas realizadas a capricho para él sobre nuevos modelos de la marca. A mediados de 1909 fue presentado al joven rey, 23 años, uno de los 3 biplazas utilizados en la Coupe de Boulogne de ese año. Alfonso XIII no se lo pensó 2 veces y probó el coche a conciencia, y quedó tan entusiasmado que encargó a la fábrica barcelonesa un ejemplar, sugiriendo una serie de mejoras. Su implicación fue tan grande que en 1912 el fabricante sacó al mercado un nuevo modelo basado en esas modificaciones, el 45 CR14, 45 HP, que posteriormente sería conocido como el modelo Alfonso XIII, con un motor de 4 cilindros de 3.620 centímetros cúbicos que tenía 64 CV de potencia y superaba los 120 km por hora de velocidad punta. Y costaba 14.000 pesetas. ¿A cuánto equivalía esa cantidad en 1912? Suponía una verdadera fortuna. Sirva de referencia que el salario medio de un operario de Altos Hornos de Vizcaya, uno de los obreros más cualificados de la época, no llegaba a las 5 pesetas diarias. Hispano, Suiza Alfonso XIII, que ya contaba con 45 CV de potencia. El rey frecuentaba las competiciones tanto automovilísticas como motociclistas. De hecho, inculcó esa afición a sus hijos, su primogénito Alfonso, príncipe de Asturias, que lo acompañaba con frecuencia a las competiciones, y también se prodigaba en las pruebas motociclistas, ya que guardaba una estrecha relación con Zacarías Mateos, el mejor piloto motociclista español de los años 20, criado en el Palacio Real dado que sus padres eran empleados de la corte. En ocasiones, el propio rey se animaba a tomar parte en alguna de las carreras organizadas en Madrid, pero cuando el nivel de la competición se volvió más exigente, prefirió ceder su automóvil, siempre uno de los mejor preparados de la capital, a un piloto experto. En la subida a la Cuesta de las Perdices de 1917, el ganador absoluto fue el motociclista Víctor Landa, con una Indian, a una media de 100,465 km por hora. Las crónicas de la época destacaban que en coches el triunfo se lo adjudicó el coche de Alfonso XIII, un hispano, Suiza preparado especialmente en la fábrica barcelonesa, conducido por Rafael de Vierna, conductor vasco que frecuentaba la corte y se había granjeado la amistad del monarca, y reconocido por su hazaña de cubrir la distancia entre Bilbao y Madrid en 6 horas, también con un hispano, Suiza. Alfonso XIII, izquierda, visita la fábrica Hispano, Suiza en compañía de Damián Mateu, centro, y el ingeniero Marc Virca, derecha. Lo curioso y lo trágico de la estrecha vinculación de Alfonso XIII con el automovilismo es que 2 de sus hijos, el mayor, Alfonso, y el menor, Gonzalo, perecieron en accidentes automovilísticos aparentemente sin mayor importancia. El coche en el que viajaba Gonzalo, conducido por su hermana Beatriz, chocó contra una pared al intentar esquivar a un ciclista durante unas vacaciones en Krumpendorf, Austria, en 1934, lo que le produjo una hemorragia interna, y dado que era hemofílico, como Alfonso, el primogénito, no se pudo hacer nada para contenerla. 4 años más tarde Alfonso encontraría la muerte en circunstancias similares en un accidente automovilístico en Miami, al chocar contra una cabina telefónica. Fue un golpe sin mayor trascendencia, pero el impacto abdominal le produjo una hemorragia interna. El destino quiso que tuviera un desenlace similar al de su hermano. Un deporte de caballeros. Si comprarse un automóvil no estaba al alcance de cualquiera, hacerse con un deportivo menos aún, y a competir con él era ya un privilegio de unos pocos. En el mundo de las carreras automovilísticas, incluso en sus primitivos días, se podían distinguir 2 tipos de competidores: los pilotos profesionales, entregados a la competición para hacer de ella su profesión, y los gentleman drivers, caballeros adinerados que veían en las carreras una nueva forma de ocio. Puede que no todos los gentleman drivers tuvieran el talento innato de los pilotos profesionales y otros competidores que dedicaban años al desarrollo de su habilidad, con mayores o menores dificultades, con más o menos recursos, y siempre dependiendo de terceros que decidieran apoyarles en aquellos días del deporte automovilista en los que todavía no se había desarrollado el marketing deportivo y los patrocinadores eran escasos o no existían. A los gentleman drivers no les hacían falta patrocinadores, podían permitirse gastar cuanto fuera necesario para adquirir el coche preciso, aquel con el que satisfacer su deseo de competir. Esto no quiere decir que no estuvieran suficientemente capacitados para la competición, pero mientras para muchos el mundo de las carreras era un modo de ganarse la vida y la plataforma hacia una existencia mejor, para estos hombres de buena posición y familia bien, por lo general aristócratas y hombres de empresa, llamados a encabezar consejos de administración, las carreras eran un mero divertimento, más o menos intenso, más o menos pasajero, pero un entretenimiento en un periodo de su vida que podían compaginar con cacerías y tardes de tenis o golf en el club social. La peculiar condición de algunos gentleman drivers también provocaba que, en ocasiones, se diera con individuos de carácter caprichoso y conductas peligrosas. Eran habituales los piques entre ellos, las disputas improvisadas y sin más premio que herir el orgullo del rival.
Desafíos amistosos los llamaban, y era frecuente que terminaran con un accidente y terribles consecuencias. En la sociedad actual estos piques poligoneros con frecuencia cargados de alcohol y otras sustancias, rayan la delincuencia y la marginalidad, y son disueltos de forma contundente por la policía. En su momento, aquellos desafíos eran muestra del carácter de los jóvenes cachorros de la alta sociedad, y se jaleaban como hitos reseñables en los medios de la época. Era una forma de hacer valer un determinado estatus, y a veces tenían un coste demasiado elevado. En España, Polo Villamil era uno de los más destacados pilotos de la época que competía con una Pegaso Z-102, un deportivo con motor V8 de 2.800 cm3 y 172 CV de potencia, que había adquirido 2 años antes. Formaba parte de la lista de los 25 pilotos españoles con derecho a una licencia de importación de un coche deportivo extranjero, pero prefirió comprarse un Pegaso. Como referencia, una berlineta Touring de la marca española costaba unas 600.000 pesetas en 1954. Teniendo en cuenta la inflación y el cambio, esa cantidad equivaldría a unos 216.000 euros en la actualidad. En 1957, el SEAT 600 costaba 71.400 pesetas. Una noche de verano, Villamil se había citado para cenar con el gentleman driver portugués Fernando Penalva de Mascareñas, marqués de Fronteira, que había participado en la célebre 1000 milla, carrera en carretera para automóviles deportivos que se disputaba en Italia, en la que se daban cita numerosas estrellas del automovilismo. Penalva llegó al volante de su Ferrari 410 Superamérica. Tras la cena, surgió el desafío. Aprovechando la nocturnidad y el inexistente tráfico de Madrid en aquellas horas, acordaron hacer una carrera de ida y vuelta por la carretera de Francia, la actual autovía A2, hasta la glorieta de Eisenhower, de donde partía la carretera del aeropuerto de Barajas. Fue la madrugada del 6 de agosto de 1956. Ambos coches tomaron la salida en la Avenida de América y enfilaron la larga y amplia recta de la actual A2 a gran velocidad, sin nadie en su camino. El Pegaso aventajaba al Ferrari, y casi sin darse cuenta se toparon con la glorieta de Eisenhower, que estaba completamente a oscuras. Villamil clavó los frenos del Pegaso y tras salirse de la carretera dio un giro sobre sí mismo y acabó volcado sobre el techo, aplastando parte del habitáculo. La suerte quiso que Villamil, que no usaba cinturón de seguridad porque no era obligatorio en aquella época, ni siquiera en los automóviles de competición, saliera despedido del coche cayendo sobre los arbustos de la zona, prácticamente ileso. Penalva no tuvo la misma suerte, el Ferrari chocó violentamente contra las vallas y el desafortunado sportman portugués falleció.